Hola, hola, estamos Jesús, Jofre y yo aquí en torno a un tema muy interesante que se trata de las vibraciones, un tema muy tratado por la terminología usada frecuentemente en el sentido de tienes las vibraciones bajas, tienes las vibraciones altas, hay que elevar las vibraciones. A nivel popular se usa mucho la palabra vibraciones. Cuando se especifica un poco más, podemos decir elevación de conciencia. ¿Cuándo sucede? ¿Por qué se bajan las vibraciones? ¿Por qué nuestras vibraciones se van abajo en un momento determinado? ¿Y cómo podemos hacer para elevarlas? Etcétera. Hay muchos métodos y todos pensamos en eso, en cómo solucionarlo, cómo hacerlo, porque está en nosotros. Jesús Jofre también tiene unas soluciones y unos métodos, una metodología para poder hacer que nuestras vibraciones se eleven, o al menos intentarlo. Eh, ¿Qué piensas de eso, Jesús? ¿Y cuál es cómo afrontas este tema? Sí, buenos días, Fernando. Mira, realmente es un tema que decía antes a cámara cerrada, que es un tema que me está preocupando porque en estos momentos parece que todo este tema de las vibraciones hay una gran alteración y yo estoy viendo en mucha gente a mi alrededor que está sufriendo momentos cruciales que afectan a su estado de ánimo, a su salud y que se sienten agredidos, porque el tema de las vibraciones está, se tendría que definir un poco más lo que es, como tú decías, ¿no? Porque se habla mucho, como comentabas, respecto a subir la vibración o tener la vibración alta o baja, pero que la gente no acaba de saber muy bien de qué estamos hablando. Yo creo que primero es muy interesante que situemos a todo el mundo diciendo de que una vibración, lo que es la vibración es el nivel de rotación el protón sobre el neutrón de nuestras células, la velocidad con la que gira. Y entonces esta es la cantidad de vueltas que da alrededor del núcleo. Es lo que proporciona la medición, el número de revoluciones por minuto, o sea, de vueltas que la energía tiene alrededor de la célula. Entonces, a más revoluciones, más alta vibración; a menos revoluciones, más baja vibración. El ser humano tiene unas vibraciones que son relativamente bajas, como las normales con las que se desenvuelve en su día a día. La realidad es que no supera más de las 35.000 revoluciones por minuto, o en los casos normales de la gente, ¿no? Cuando nos ponemos a trabajar en los cursos para intentar aumentar la vibración de las personas, tenemos diferentes tipos de trabajos que nos permiten conseguir aumentarlo, que eso resulta evidente cuando se está trabajando en ello, pero quizá consigamos doblar eso, ¿no? Irnos a 70.000 revoluciones por minuto o en los mejores casos a lo mejor 100.000, ¿no? Sin embargo, te tengo que decir que los niveles más evolucionados a nivel cósmico, los niveles de seres con los que nosotros conectamos, como por ejemplo, en este caso, los contactos que tenemos tú y yo, de Konomi y Sharim, esta gente están vibrando, imagínate, Fernando, a más de 1,5 millones de revoluciones por minuto. O sea, fíjate la distancia que tenemos nosotros, que aunque trabajemos para aumentar nuestras vibraciones, nunca podremos llegar a aumentarlas suficientemente para conectar por nuestra vibración con niveles más evolucionados. Esto es debido a que nosotros somos unas entidades físicas muy densas. Somos mineral, somos carbono, ¿no? Y somos músculos, huesos, y todo eso hace que nuestra vibración sea mucho más baja por nuestra propia densidad y también por nuestra atracción sobre del magnetismo terrestre, ¿no?
Pero con todo, hay mucho que hacer para conseguir mejorar nuestra situación en este sentido y tener más conexión y sentirse más protegido, ¿eh? Pero entonces, si estas son las vibraciones y las vibraciones altas sería conseguir superar estos niveles de los que te hablaba, las vibraciones negativas, las más bajas, serían de esta media hacia abajo, ¿no? De si los 35.000 revoluciones por minuto que tenemos habitualmente, que todavía te quedasen más bajas, ¿no? Fíjate que a mayor vibración, más fuerza, más estado de ánimo, más empuje, la mente más clara, a menor vibración, más situación anímica afectada, más depresión, más malestares y más inseguridad y sobre todo muchos más miedos ante todo lo que te rodea. Hay en este momento, de una forma muy exacerbada, toda una cantidad de niveles oscuros, de niveles negativos, por decirlo de alguna manera, en la jerga que podemos entender nosotros, que procuran por todos los medios que al ser humano le baje el nivel de vibración. Porque en tanto en cuanto esté más bajo, más fácil es acceder a posesionarlo, a influir sobre él y sobre todo cuando lo tienen al nivel que les conviene, a aprovecharse de la energía de las personas para autonutrirse, ¿no? Entonces, en este momento a mí me parece que es importante hablar algo de esto, hablarlo con una cierta precisión, no de una forma demasiado genérica, ¿no? Como perdona, la mayoría de la gente está haciendo, sino precisando de qué estamos hablando, qué tenemos que hacer o cómo protegernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de eso es de lo que yo te hablaba antes, de que me parecía interesante trasladar un poco a la gente, ¿no? A partir de aquí podemos continuar explicando un poco más cosas respecto a todo esto. Si quieres introducir algo. Sí, me parece muy interesante el tema, desde luego, porque se ve que todos nos sentimos mejor con una vibración alta y todo nos va mejor, como tú dices, el cuerpo va mejor, la salud es mejor, los sentimientos son positivos y bonitos hacia toda la gente, que es lo que en realidad todos queremos tener. Pienso que no hay nadie que debería de querer no tener un bienestar así. La cosa es encontrar la manera de elevar esa vibración. Sí. Y como tú dices, hay muchas formas confundidas de elevación de conciencia, ¿no? O sea, formas que te ofrecen una elevación de conciencia, pero a cambio, pues, digamos que de alguna manera te compran el alma, te compran el espíritu, ¿no? Como hay tantas religiones y tantas creencias que a cambio de que tú les vendas tu propia voluntad, tu propio libre albedrío, te conceden a cambio una elevación de conciencia, te conceden a cambio un cielo, un trocito, una parcela de cielo. En realidad venimos a parar a la Edad Media y literalmente las ventas de parcelas de cielo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo piensas que podríamos hacer para conseguir una elevación de conciencia sin tener que vender el alma? O sea, sin tener que perder la hermandad y la libertad y la dignidad humana. Sí, que justamente es esto mismo, ¿no? O sea, la influencia sobre tu parte mental para conseguir de una cierta satisfacción de vida y una entrada en una situación de más felicidad, ¿no?
Entonces, lo que decías tú de las filosofías, las sectas o las religiones, trabajan es justamente esto, ¿eh? Te quitan de estar sometido a una influencia general externa que te desasosiega para darte pues una paz y una armonía que está basada solo en una comida de coco, ¿no? En la que te influencian para que tú estés emocionalmente en unas sensaciones de mayor estabilidad y tal, ¿no? Mira, hay que distinguir dos cosas. Una es nuestra vibración, que depende de nuestros niveles emocionales, de nuestro estado de ánimo, que va a influir en nuestro estado de ánimo, quiero decir, y luego está la vibración que depende de nuestra situación física. O sea, hay dos niveles muy distintos en el ser humano. Me refiero, cuando yo estoy enfermo, mi vibración tiende a bajar, ¿eh? Cuando he tenido un accidente, mi vibración tiende a bajar. Ahí se entiende que la parte física es la que está influyendo sobre mi propio nivel de vibración, ¿eh? En cambio, cuando yo estoy alegre, feliz, porque tengo una buena vida emocional, sentimental, anímica, pues mi vibración tiende a subir. También cuando mentalmente estoy obteniendo esos niveles de satisfacción que buscamos consciente e inconscientemente en todo lo que hacemos, porque al final el ser humano, el elemento que le han dado para que se supere es la búsqueda y el encuentro de la satisfacción. Y eso tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Estamos satisfechos cuando hemos comido, ¿no? Estamos satisfechos cuando hemos triunfado profesionalmente. Pero también en el sexo lo que se busca al final es la satisfacción, ¿eh? Y todo se mueve por ese elemento que es la búsqueda de la satisfacción, que engloba placer, que engloba sentimientos de dominio, que engloba muchas cosas esto, ¿no? Pues, como te digo, hay una parte que depende mucho de nuestra propia situación física y una parte que depende mucho de nuestra situación anímica y emocional. Pero fíjate que esto es un camino que sube y baja. Uno influencia en el otro de la misma manera. Si yo estoy enfermo, me baja mi estado emocional. Si yo estoy armónico y equilibrado, difícilmente estaré enfermo, ¿eh? Entonces, nosotros lo que podemos hacer para estar en una mejor situación es trabajar en lo que nos puede dar un equilibrio y una armonía en nuestro quehacer diario, ¿eh? Pues nosotros, cuando estamos haciendo los cursos de Shambra, Shambra sabes que es el símbolo del que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Buscamos armonizar los cuerpos sutiles y armonizar los chakras, ¿eh? Eso quiere decir que estén estables, que estén equilibrados, para conseguir justamente esta situación emocional de más bienestar que nos permita tener una vibración más alta, ¿eh? En cambio, cuando yo hablaba de entidades negativas que se nutren de nuestros miedos y de nuestro malestar, claro, estos procuran de alguna forma u otra influirnos para que acabemos lo más desarmonizados y desequilibrados posible. Porque en esa desarmonía, en ese desequilibrio, viene una bajada de vibración, ¿eh? La definición que me da Sharim de lo que es la energía, aumento y disminución de la energía me decía que es la situación armónica de la energía, es el punto de vibración en que la luz es estable.
todo lo que sube de ese nivel de estabilidad de la luz hacia arriba es aumento de vibración. Y todo lo que baja de ese nivel de estable de la luz es disminución de la vibración. Entonces, nosotros tenemos que por todos los medios buscar situaciones anímicas pues más favorables. Tendríamos que vivir con más alegría, con mayor aceptación, buscando los mejores momentos de nuestra existencia a toda costa, vivir rodeados de música desde luego, que también tiene los dos extremos, la música estridente que tiende a excitarte o la música relajada. Yo te hablo de música New Age, de música de la clásica como la de Bach, de los cantos gregorianos, te hablo de los cantos de los lamas, un poco en lo que te gusta, pero hay muchísima música que te ayuda a estar más armónico y más equilibrado, ¿no? También nos ayuda a mejorar, perdona, ya sabes que estoy un poco constipado, sí, sí. Está la ionización del aire. El aire tiene que tener una cantidad de iones positivos y negativos que estén en un equilibrio. Prácticamente debería haber igual cantidad de iones de polaridad positiva como iones de polaridad negativa. Sin embargo, aquí la polaridad es al revés de lo que nos conviene. La ionización con polaridad positiva nos perjudica y la ionización con polaridad negativa es la que nos beneficia. Es un principio eléctrico prácticamente, ¿no? Pero hay cosas que favorecen un tipo de polaridad, de ionización, y otras que la perjudican. ¿Qué da iones positivos para nosotros, que son los iones de polaridad eléctrica negativa? Pues lo da el roce del viento entre las hojas de los árboles, la aspersión del agua de una fuente o el oleaje, si tienes la posibilidad de estar en el mar, de caminar por la playa y haciendo que el agua, rompiendo contra la playa, crea también ionización de polaridad negativa, que es la buena para nosotros. Por eso, tú cuando estás al lado de una fuente y hay una aspersión, pues parece que te entre como un frescor, como una alegría, como un bienestar, ¿no? Cuando estás caminando por la playa pasa exactamente igual. Si tienes un parque cerca y hay un poco de brisa que mueve las hojas, se está creando ionización que es positiva para ti, Y en cambio, en la vida tenemos un montón de cosas que son, por ejemplo, todos los motores tienden a crear la ionización que es mala para nosotros, ¿no? Los aires acondicionados, los microondas, todo lo que es de tipo magnético, los ventiladores, en el coche, todo es ionización mala para nosotros. Por ejemplo, yo en mi coche llevo un ionizador enchufado para que me compense la ionización excesiva que es nociva para mí con un aparato que produce iones, ¿no? Entonces, existen estos aparatos, se pueden encontrar, en internet puedes encontrar, que en todas las casas debería de haber un aparato de ionización, porque al final gana todo lo que produce ionización de polaridad eléctrica positiva, que es la que nos va mal, ¿no? Entonces, fíjate bien que toda nuestra vibración depende de toda una serie de cosas, pero sobre todo depende de nuestra propia situación emocional de bienestar, situación emocional de sentirse amoroso y amado y ser capaz de dar amor a los demás, de ponerse en actitudes de ayuda, en actitudes de compartir, etcétera, etcétera. Todo lo que es positivo en la vida, lo que es bueno, que todos lo tenemos clasificado como bueno,
todo eso nos beneficia y nos aumenta la vibración. En cambio, cuando la juventud, que no se preocupa de nada, de preguntarse ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va, pues han conseguido que todos sus objetivos durante la semana es trabajar para llegar al fin de semana y salir de juerga, a lo mejor para emborracharse y tener sexo y llegar desaforados a casa, estos tienen una tendencia a ir bajando su vibración, porque se desequilibran, se desarmonizan, y entonces estas son las víctimas propiciatorias de todos los negativos que chupan la energía. Los auténticos vampiros de energía que todos tenemos alrededor, ¿no? Entonces, fíjate bien que el tema no es tan sencillo como queremos explicar así, aumentar la vibración y bajar la vibración. A ver, hay unas connotaciones, por eso yo te decía que ya empieza a ser hora de hablar correctamente, profundamente, muy en serio de lo que es todo esto. Cosa que hasta ahora se ha empezado a entrar en los conceptos, pero no se ha profundizado en los mismos, ¿no? Déjame tomar. Es muy interesante todo lo que comentas y desde luego que es digno de tenerlo en cuenta y archivarlo como un conocimiento que se debe de tener en la humanidad. Mira, Fernando, ¿ves? Esto es el batido verde que me estoy tomando. Tomarse un batido verde cada día por la mañana, con diferentes verduras, algo de fruta, sobre todo perejil, acelgas, etcétera, etcétera, triturado. Esto es un elemento nutricional extraordinario para el cuerpo y que colabora en el hecho del bienestar, porque a nivel de digestión, a nivel de todo esto, es muy positivo, ¿no? Y este es mi desayuno, ¿no? Simplemente es un batido verde, ¿eh? O sea, que si me ves ahora con el batido verde, cabe el haber hecho este inciso, ¿no? Salud, Jesús. Dime. Mucha gente debería de tener esos principios y la influencia tuya en tanta gente puede ser muy benéfica. Deberían de llegar a ti esos conocimientos que tú has ido acumulando hacia una armonía contigo mismo y con el entorno. Y todos estos conocimientos de esa gente que ha trabajado este tipo de conocimientos para la elevación de conciencia, pienso que deberían de quedar archivados, deberían de quedar en un lugar de consulta para todas las nuevas generaciones que quieren seguir este camino o que al menos puedan tener esta opción de saber que existe una manera de vivir más sano y de ser más feliz, con las vibraciones más altas y con los alimentos mejores, etcétera, porque no todo el mundo lucha por eso. Hay gente que prefiere no pensar, prefiere vivir en otro estado, y entonces es para pensar si esta gente quiere ser felices, qué es lo que les impide alcanzar ese bienestar, porque pueden hacer todo lo que están haciendo felices y estar un poco más sanos. Entonces, ¿qué es lo que les aparta de ahí? ¿Es un bloqueo de esencias? ¿Es un bloqueo de comprensiones a cierto nivel? Y entonces todo eso es digno de tener en cuenta y de ver los sistemas alternativos para poder alcanzar esa elevación de conciencia que es realmente la salud, tal como muchos lo vemos. Y por lo tanto, todos estos caminos de la gente que estudia estos temas, pues hay que conservarlos muy bien, hay que tenerlos en un lugar en el cual, ya digo, me parece un lugar de consulta para todas las nuevas generaciones, pienso yo. Habría que poder archivarlo, tenerlo y difundirlo para que a la gente le llegue un poco más de información. La información en sí mismo no te da, ya lo sabes tú, la sabiduría, ¿no? Te puede dar conocimientos,
pero tampoco te da el conocimiento absoluto, ¿no? Sin embargo, sin esa base primera de la información, pues difícilmente tomas conciencia de la existencia de las cosas, ¿no? La realidad es que en este momento los elementos de dominio de nuestro mundo, los poderes fácticos de los que hablamos, los clubs Bilderberg, las 7 familias más poderosas, lo que están haciendo es intentando que la gente sea lo menos consciente posible. Porque en cuanto tú vas tomando conciencia de ti mismo, básicamente cuando empiezas a estudiar todo eso y trabajar todo eso, es cuando vas tomando conciencia de ti mismo. Y cuando tú tomas conciencia de ti mismo, dejas de ser un individuo perteneciente a la masa, al grupo. Y entonces es cuando puede ser un elemento que se descontrole del control que pretenden tener sobre nosotros, de hecho que tienen sobre la mayoría de la humanidad. Si en este momento hay a lo mejor 10.000 millones de personas ya en el planeta, que habrá más que menos esta cantidad, ellos procuran que el 80, el 90% de la gente no se plantee ni siquiera por un momento que puede tener en sí mismo una capacidad de sacar adelante cualquier cosa que se proponga. Y eso corresponde al hecho de saber que uno es esa misma luz primigenia que nos creó o de la que procedemos y es la misma luz primigenia a la que regresamos, ¿no? Imagínate lo que realmente somos, Fernando. Lo que nosotros somos realmente es esa misma luz que si tú en lugar de ponerle el nombre del principio de la luz primigenia, le pones el nombre que le dan las personas en todos los continentes de dónde procede la vida, de la creación de la existencia, de Dios, con el nombre que quieras, y tú acabas definiendo y encontrando que tú mismo eres esa luz, pues ¿quién eres tú? Tú eres la misma luz primigenia creadora. Eres la misma luz del creador, del Dios. Por tanto, en una pequeña escala, tú eres también Dios, ¿no? Entonces, eso a los poderes fácticos no les interesa que lo descubramos, que sepamos que tenemos esas capacidades. Y la mayoría de gente que yo me encuentro en los cursos, el gran problema que tienen es que no son capaces de identificar en sí mismo esas capacidades, esa fuerza interior que tienen. Y la mayoría, en cuanto les haces tomar conciencia de quién son y de lo que pueden llegar a hacer, salen de esa situación de miedo que hay siempre alrededor de las personas y empiezan a ser creativos, a cambiar la vida, a funcionar, y les falta muy poco para conseguir eso, Simplemente llegar a la conciencia de la gente. Claro, no interesa según a quién que esto pase. ¿Te das cuenta? Yeah. Sí, no, desde luego, es en una sociedad que se está sometido a veces a menosprecios de otras personas en cuanto a que se piensa que el rendimiento de un trabajador o de un subordinado va a ser mejor cuando le manifiestas su falta de aprendizaje de una forma un poco grosera, un poco burda, cuando en realidad en la productividad al final se ve que al contrario, una persona trabaja con estrés, el rendimiento obviamente va a ser menor tanto para él mismo como para la empresa que le haya contratado. Hablando en estos términos, la cual necesitará trabajadores que estén en armonía con ellos mismos y con el entorno para que el rendimiento de esos trabajadores
sea mucho mejor. De hecho, en Japón, que es un país muy adelantado en tecnología y en conciencia, al cual pues hay que tener un respeto enorme por todo eso, ellos a los trabajadores les hacen los biorritmos, que es una de estas técnicas que las podemos ver como alternativas para saber los días en los cuales tus actitudes para ciertas cosas, tus aptitudes para el trabajo o para en la relación con la gente pueden estar en alza o en baja. Y entonces pues buscan que todos los trabajadores tengan una misma, según la fecha de nacimiento de cada uno, tengan una armonía en sus biorritmos para poder así rendir mejor en la empresa. O sea que en realidad es una especie de contradicción que la sociedad de consumo en cierta manera necesita de esta elevación de conciencia y a su vez parece que hay algo que la rechaza la elevación de conciencia. Por una parte necesita la elevación de conciencia para el mejor rendimiento de las fábricas, por ejemplo, hablando en un lenguaje muy llano, muy de día a día. Así la gente produce mejor. Porque producen mejor. Y por otro lado, no se rechaza la elevación de conciencia porque la elevación de conciencia también te conduce a la realidad de que todos los seres somos iguales. Exacto. En esencia, que todos los seres somos, como tú decías, muy bien decías, todos los seres somos Dios, somos la fuente primogénea, somos la luz inicial y final. Entonces, si comprendemos que todos somos hermanos y que todos tenemos derecho a un trozo de pan para poder sobrevivir, pues entonces eso es lo que quizás a una empresa o un empresario que quiere tener más que los demás no le interesa, como tú decías. Pero por otra parte, le interesa la elevación de conciencia, los trabajadores deben de rendir, pero con cuidado de que no sepan que los trabajadores son iguales y que deben de cobrar el mismo sueldo que el jefe de la fábrica. Entonces, es la contradicción existencial actual de la sociedad, pienso yo. Oye, mira, hemos estado diciéndole a la gente que puede estar en una situación de riesgo con toda la agresividad externa con la que se encuentra en su vida cotidiana. Porque los valores de bienestar, de alegría, de amor y todo esto se reducen cada vez más al núcleo familiar, y eso cuando no hay problemas en el núcleo familiar, y también quizá a estos grupos en los que la gente se encuentra para actividades conjuntas, que eso acaba siendo positivo. Pero en la mayor parte de las situaciones de vida cotidiana hay más bien riesgo de negatividad. Claro, yo creo que sería muy malo que les hablásemos de los problemas y de los peligros y no les diésemos algunas pautas para que pudiesen utilizarlas para compensar esto. Si te parece bien, yo voy a recomendar a la gente que vaya a un lugar donde vendan minerales y compre un pequeño mineral que se llama obsidiana. ¿Vale? Obsidiana. La obsidiana es un mineral negro. Yo te voy a enseñar que yo lo tengo aquí no sé si se verá en nuestra pantalla, es esta pieza negra. Sí. Esta pieza negra que llevo colgando en contacto conmigo, junto con otras, pero que no son el caso, esta me protege de todos los niveles de radiación que tengo en mi entorno. Radiación de las pantallas de ordenador, de televisión, etcétera, etcétera. Radiaciones de las antenas de los teléfonos móviles. La energía negativa de la que te hablaba cuando te hablaba de las máquinas que producen ionizaciones. Esto es algo para llevar encima y tener una protección en este sentido, ¿vale? Solamente para cubrirte de las líneas eléctricas, de los cursos de agua
en todas las ciudades, fíjate bien que hay una red de cloacas que son canales de energía porque el agua es muy transmisora, que corren por todas partes, ¿no? Y que alteran los campos energéticos del entorno, ¿no? Entonces, llevar una obsidiana encima es un elemento de protección. Perdona. Obsidianas hay muchas. Esta es la negra clásica. Sin embargo, hay una obsidiana que le llaman arcoíris, que es de las más adecuadas. La obsidiana arcoíris hace unas sombras en la misma piedra que tienen los colores del arcoíris. Y es muy curioso porque cuando hay energías negativas, estos colores salen en la piedra, aumentan, porque están absorbiendo la negatividad que hay en el entorno y la transmutan. Las piedras negras, que todas son piedras de protección, tienen la facultad de absorber la energía y transmutarla, convertirla en energía positiva. Por eso son unas piedras que no hay ni que limpiarlas, ni que programarlas. Ellas trabajan por sus propias características. Este es un consejo que yo les planteo a la gente que tengan encima. Y luego, a fin de conseguir que en su entorno haya una buena vibración, también les aconsejo que en los sitios de trabajo, en su mesa, tengan un pequeño dodecaedro, que es una de las formas platónicas de Platón. Te enseño uno de grande, un dodecaedro, ¿vale? Que lo hay en madera, en metálico, o lo hay en piezas de cristal, de cuarzo o de amatista. Si tienen la posibilidad de encontrar, que se encuentran tiendas, por internet, por todas partes, un dodecaedro o un cristal de amatista o de cuarzo ahumado en forma de dodecaedro, en donde pongan y dejen instalado este elemento, se va a producir un entorno de armonización y de equilibrio de todas las energías que existen alrededor. Y puede ser que se encuentren que si lo sitúan en la mesa de su despacho, cuando se vayan a encontrar con ese jefe que les tiene un poco de manía o con ese compañero que siempre les está chinchando, cuando lo vean llegar pueden quedar asombrados de que la agresividad de esa persona va bajando y acaba siendo una persona normal y amable. Y es porque el dodecaedro, en su forma, influye sobre las ondas de forma que están en nuestro ambiente. Y entonces es un buen elemento de equilibrio y de protección. Si encima de la forma de dodecaedro la tienes en un cristal como la amatista, que es protectora general de todos tus campos energéticos, pues tienes unas dobles propiedades que te pueden ayudar y compensar mucho para que tus niveles de equilibrio, de armonía, sean buenos y entonces tu vibración esté siempre alta y no estés tan influido por situaciones de estrés que te bajen la vibración. Entonces creo que es algo interesante de decírselo a la gente para que la gente tenga recursos propios para poder afrontar todas estas situaciones de las que estábamos hablando. ¿Qué te Fantástico, parece? Jesús, formidable. Es para probarlo, no cuesta nada probar un dodecaedro, una piedra amatista en forma de dodecaedro. Exacto, sí, amatista o cuarzo ahumado. Cuarzo ahumado o amatista en forma de dodecaedro. Sí. Y llevar una obsidiana en el bolso las señoras, en el bolsillo o colgada del cuello, porque esta misma ya te la venden en forma de lágrima y te la venden con un agujero para que tú puedas poner un cordón y llevarla al cuello. Vale decir que hay que huir de las cadenas
de plata y de oro, que esto hay que llevarlo con cordones de algodón, con cordones de cuero, porque no influencian nada sobre estos elementos cristalinos. ¿Vale? Tú verás, y lo digo porque ya que lo hemos enseñado, que yo llevo un cuarzo ahumado también colgado, que este me permite programarlo para lo que yo quiero que actúe, y llevo un jaspe rojo, que es una piedra que ayuda y fortalece la energía física, la salud, y la fuerza física, la fuerza vital, trabaja sobre el chakra vital, el que también ayuda a mejorar y potenciar la sexualidad, en fin, es el jaspe rojo, que en este caso, para la salud, pues te da más fuerzas a nivel físico. Bueno, todo esto es otro tema, porque realmente estaríamos hablando de cristaloterapia, o mineralogía a nivel esotérico, que son elementos que nos da el propio elemento tierra, para que tengamos recursos para cubrir nuestras propias necesidades. Ha existido y toda la vida, culturas muy anteriores lo utilizaban muchísimo. Tú ves, cuando ves las películas de las culturas maya o de las culturas egipcias, que vienen cargadísimos de piedras de estas, que parece que sean solamente adornos, pero que todo eso lo utilizaban porque sabían las propiedades que tenían todos estos minerales y en ellos buscaban pues sus facultades, ¿no? Había civilizaciones que los minerales los han sabido utilizar mucho y bien, mucho y bien. Sí. Jesús, fantástico, formidable por toda esta información que das, que pienso que no cuesta nada ponerlo en práctica y tenerlo en cuenta. Y vamos a dar por finalizado este programa de charla de hoy y quedamos para uno siguiente, si te parece. Sí, bueno, mira, a mí me encanta que sea una charla entre nosotros, distendida, que me permite a mí ir tomándome mi batido y explicando cosas que es lo que me gusta, y en este momento me preocupa que hay que informar y explicar cosas a la gente. Pues bien, yo para mí también lo podemos dar por terminado, y otro día, como siempre, nos encontramos y volvemos con otro tema. De acuerdo, Jesús, un fuerte abrazo para ti, muchas gracias por toda la valiosa información y hasta la próxima. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, amigo. Vale.